Taylor Caldwell, a lo largo de su vida, ella utilizó varios seudónimos. Uno de ellos fue Marcus Holland, Max Reina y Jay Reback. Así que tenía varios seudónimos. Ella era de un background católico, ella era de una familia católica y se consideraba a sí misma conservadora. Ella nació en 1900 en Inglaterra. En 1959 ella escribe este libro, el de Médicos de Cuerpos y Almas, hablando sobre la vida de Lucas. Vamos a hablar un poco de los misticismos, en cierto modo católicos, que tiene Caldwell. Bueno, en realidad no es ciertamente, son misticismos infundamentados de Caldwell acerca de Lucano, Jesús y María. Ahora, estos misticismos no solamente son defendidos por Caldwell específicamente, sino por muchos católicos en general. Una de las cosas que ella hace es centrarse en el hecho de que Lucas, a quien ella llama Lucano, hace milagros desde que es niño. Lo presenta como una persona súper espiritual, pero también dice que un tiempo es ateo, y después descubre a Dios y a Cristo y qué sé yo. Entonces lo presenta como alguien que hace muchos milagros y lo presenta como alguien que es muy espiritual. Entonces es un poco extraña la forma en la que habla de él, pero me parece que es una forma en la que los católicos tienden a ver a diferentes personajes de la Biblia, como que son dignos de adoración. Lo que dice la Biblia es que Lucas era un médico y también era un historiador, era el compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Se lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento y su evangelio fue escrito bajo la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Caldwell en su libro está literal al borde de adorar o idolatrar a Lucas como si fuera una deidad, y caen misticismos, como les digo, que muchas veces son característicos de la Iglesia católica, de muchos católicos, en el que se ve a algunos personajes como si fueran deidades. Y es por eso que ustedes probablemente, si tienen amigos católicos o son católicos, ustedes han visto que tienen la tendencia de orar, por ejemplo, incluso a las estatuas. Eso yo lo he visto en persona, de que oran a estatuas y tienen muchos santos en sus iglesias también, representaciones gráficas y todo eso. Y bueno, es algo que se aleja bastante de lo que dice la Biblia que hay que hacer. Para comenzar, por eso de que no hay que hacerse otros dioses, literalmente ese es un mandamiento. Y adorar a otros dioses, eso es un pecado. Pero es algo en lo que se cae bastante por parte de la Iglesia Católica. En el libro, Caldwell presenta a María como una mujer sin pecado. No menciona que Cristo tuvo hermanos. Y bueno, en general habla de María como si fuera alguien súper especial, desde que era niña ya era perfecta y siempre y todo eso, ¿no? Y es algo que realmente los católicos, que yo sepa, sí piensan, que María no tuvo pecado, que María era virgen toda su vida y que María es la intermediaria entre Dios y el hombre, lo cual va totalmente en contra de lo que dice la Biblia. La realidad es que María era una joven judía humilde y pobre que reconocía su condición de pecadora. Acuérdense que María nació en Nazaret, que era uno de los lugares más despreciados por no decir el más despreciado de todos, del mundo que existía en ese tiempo. Era el lugar más despreciado. Ella probablemente era una judía pobre. La gente que vivía en Nazaret no era gente rica, pero probablemente era una joven pobre, era judía, era humilde, y incluso ella reconoce su condición de pecadora, su condición de servidora de Dios, no como que está por encima del Señor. En Lucas, en el capítulo 1 del versículo 28 al 38, no voy a leer todo, solamente algunas partes para ver cuál es la reacción de María cuando el ángel Gabriel le dice que va a concebir a Jesús por medio del Espíritu Santo. Los versículos dicen: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En este versículo, en el 30, utilizan la palabra gracia, que es clave.
La gracia hace referencia a algo que no es merecido, o sea, tú no lo mereces, es un regalo que no es merecido. Y en el caso de María, básicamente se está utilizando esta palabra como que haciendo referencia a que ella no merece el favor que Dios le va a dar, pero ella ha hallado gracia a los ojos del Señor. Entonces Él va a decidir darle algo, no necesariamente porque ella lo merezca, o porque ella sea súper santa, o porque no sea pecadora, o por nada, sino simplemente porque Dios escoge como instrumentos a personas que son pecadoras. Y eso pasa con todos, incluyendo con María. Vamos a ver un poco al final de esto. Al final de estos versos, donde Gabriel le sigue hablando, el ángel Gabriel le sigue hablando y ella responde. Dice, el ángel Gabriel le habla también de que su prima Elizabeth también, o su pariente Elizabeth también ha concebido, y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María misma no se eleva a sí misma como si fuera superior a todo lo demás. Si fuera que ella es la diosa o que ella, no sé, como que ella es una deidad o algo por el estilo, probablemente hubiera tenido una reacción diferente hacia el ángel. Pero lo que ella dice literal es, he aquí la sierva del Señor. Literal, ser siervo de alguien significa que eres inferior a ese alguien. Y de hecho después vamos a ver que incluso Jesús mismo habla de María como si fuera simplemente una persona más. No le da ninguna posición de privilegiada, ni de autoridad, ni de nada por el estilo. Y obviamente si fuera así, lo encontraríamos en la Biblia en algún lugar que diga que María es la intermediaria entre Dios y el hombre, y nos olvidamos de Cristo. Se hace referencia también a que María era virgen. No entiendo, o sea, creo que es importante conocer el contexto histórico, porque si no caes en interpretaciones que no son fieles al contexto. Los católicos, la Iglesia Católica en general enfatiza que María era virgen. Bueno, para comenzar, tuvo varios hijos. La Biblia misma habla de los hijos que tuvo María, los hermanos o medio hermanos de Cristo. Pero por otro lado, el que una mujer fuera virgen, ya hablando, digamos, antes de que María se case con José y pase todo eso, ¿no? Pero en la cultura judía, en ese tiempo, todas las mujeres eran vírgenes. Las únicas mujeres que no eran vírgenes eran las que eran prostitutas o eran de la mala vida. Pero todas las demás mujeres eran vírgenes. Entonces no es algo, wow, que no sé qué alabar, porque era algo bastante común en ese contexto. Así que, bueno, tal vez si hubiera sido una mujer virgen en la cultura romana, que era súper promiscua sexualmente, tal vez sí se podría argumentar que, wow, mira, una mujer que se ha guardado hasta el matrimonio, qué sé yo. Pero en el caso de María, en la cultura judía era totalmente normal. Así que se enfatizan algunas cosas que por el contexto no se deberían enfatizar tanto. La Biblia nunca, jamás habla de que María es una mediadora, como dice la Iglesia Católica. Caldwell dice exactamente lo mismo en su libro, por eso lo menciono. Cristo mismo hace referencia a ella como una mujer judía más, no le da ninguna posición de autoridad ni nada. En Mateo 12, 46 al 50 dice lo siguiente: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús mismo no le da una posición de autoridad o una posición especial a María, sino que la pone al mismo nivel que todos los demás. Si fuera que María es la mediadora, la persona en la que tenemos que poner nuestra fe para ser salvos o algo por el estilo, como pareciera que defienden los católicos, probablemente Cristo lo habría mencionado, por lo menos, pero no dice nada, y lo que vemos más bien es lo contrario. El único que es puro y perfecto es Cristo, eso dice la Biblia. Él es el único mediador que tenemos entre Dios y nosotros y el único que nos puede reconciliar con el Padre.
Él es el único que puede ofrecer el perdón de pecados, el único que puede justificarnos es Cristo, porque Cristo es el único que tuvo una vida realmente perfecta y él mismo era el Hijo de Dios, así que al momento de ser sacrificado, él fue el único que pudo pagar por lo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Así que, y la Biblia no dice que fue María ni ningún santo los que pueden ofrecernos esto, perdón, reconciliación, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. En ningún momento la Biblia habla de ese modo acerca de nadie excepto de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, como lo dice el Evangelio de Juan, fue el único que no cometió pecado, como se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Lo pueden leer en Hebreos 4:15, 2 Corintios 5:21, 1 Juan 3:5, 1 Pedro 2:22 también. Jesús, Cristo, Él era el único que fue sin pecado. María, sin embargo, era una pecadora más como todos lo somos. Y era alguien que, al igual que nosotros, necesitaba de Cristo, necesitaba poner su fe en Cristo para ser salva, porque todos somos pecadores. En Romanos 3, 10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Todos tendemos a hacer el mal, no importa cuán bueno creas que seas, todos tendemos a hacer el mal, todos somos pecadores. Si nos medimos con la vara de la ley de Dios, que es no matarás, no te harás ídolos, no adulterarás, etcétera, los 10 mandamientos, vamos a ver que todos hemos quebrado alguna de esas leyes, no solamente una, sino miles de veces. No mentirás, ¿cuántas veces la gente miente? Ni siquiera se puede contar. Así que todos estamos en esa posición de ser pecadores, pero la Biblia nos ofrece una solución, una salvación, que es Cristo mismo, que es el único que pudo venir siendo Hijo de Dios y vivir de una forma perfecta, cumpliendo la ley a la perfección. Y el sacrificio suyo, o sea, que Él haya pagado por nuestros pecados con la muerte, porque ese es el castigo por el pecado, la muerte, la condenación eterna, Él pudo pagar por eso porque Él era Hijo de Dios. Entonces Él es el único que puede salvarnos. Y en la Biblia en ningún momento se habla de que María nos puede reconciliar con el Padre. O sea, en ningún momento se le da esa posición a María. En Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por poner la fe en Cristo y en el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados, esa es la única forma en la que podemos reconciliarnos con Dios. Entonces, bueno, como les digo, en ningún momento se habla de que María cumple este rol que solamente tiene Cristo. En las Escrituras se lo puede ver esto repetidas veces. Y bueno, como parte de revisión del libro es que si bien habla de Lucas y el Evangelio de Lucas y todo eso, Caldwell, con su background católico, se olvida por completo de dar el mensaje principal del Evangelio de Lucas, que es que Cristo vino a morir por pecadores. Entonces, bueno, eso es decepcionante en cierto modo, porque es como que hizo tanta investigación y que Lucas y que su vida y que todo eso, pero al mismo tiempo es como que no se pierde literal el mensaje más